Y entonces resulta que lo que siempre pedimos fue volteen su mirada y ayúdennos, solos no podemos. Sí, pero toda ayuda que tenga por objeto derrocar al gobierno de Maduro tiene que pasar, de hecho, por una intervención militar. Y la pregunta es si el exilio venezolano va a estar dispuesto a colocar los soldados. Bueno, nosotros no tenemos ni siquiera ejército. El ejército es absolutamente de Maduro. El tema es que para eso se produce lo que se podría producir lo que se llama el reclutamiento. Pero hay otras formas diplomáticas, políticas. No existe ninguna forma diplomática de hacer caer un gobierno tiránico y dictatorial. No existe. No nos equivoquemos. Los que pagan siempre la situación, como pasó en Irak o como pasa en cualquier país sancionado, es la población. No ha caído nunca un gobierno tiránico en razón de sanciones internacionales. No existe un solo ejemplo de ello. Bueno, creo que se pueden, no sé, por ejemplo, recuerdo Gorbachev. Claro que había todo, bueno, pero recuerdo que había todo un movimiento para volver a la democracia, digo. Sí, pero era porque la Unión Soviética había implosionado y pero porque el propio KGB, fue el que decidió el fin del experimento soviético. Fue el KGB. Pero pasaba de todo a nivel mundial, había una repulsa, había todo un movimiento global. Porque usted verá que eso no sucedió en China, no sucedió en Norcorea, no sucedió en Cuba, donde los gobiernos estuvieron dispuestos y tenían el control sobre el aparato de seguridad, y el aparato de seguridad estuvo dispuesto a responder al gobierno, no cayeron los gobiernos tiránicos. Ninguno. Entonces, no seamos inocentes. En la medida en que Nicolás Maduro tenga el control sobre su aparato de seguridad, y esa es la razón por la cual persigue con tanto encono a personas como el teniente Ojeda. Mientras él tenga el control sobre el aparato de seguridad, no va a mejorar nada en Venezuela. Y mientras haya países que ayuden al gobierno tiránico, tampoco. Es que no es un tema de que los países lo ayuden o no. No, yo no digo los países, yo digo los gobiernos. Perdón. Sí, bueno, no, se lo voy a plantear de la siguiente manera. ¿Qué país está más aislado que Norcorea? Y sin embargo, es absolutamente imposible, sin una intervención externa, sacar a ese gobernante. Si el poder, que es la capacidad de obligar a alguien a hacer aquello que no quiere hacer. Bueno, para sacarlo primero tiene el pueblo mismo que rebelarse. Claro, uno no tiene información de qué está pasando allá adentro. Pero es que el pueblo son millones de personas individuales que no tienen un mando conjunto y no tienen armas, porque en Venezuela, para más remate, les quitaron las armas. Entonces, los que tienen las armas son los grupos de delincuentes que están al servicio del gobierno y las fuerzas de gobierno. Y cuando usted tiene un arma, y le recuerdo una frase de Stalin, ¿no? Stalin decía, el poder está en la boca del fusil. Dios, qué horror. Pero es así. ¿Hasta cuándo Occidente no acepta esa verdad absoluta? El poder está en la boca del fusil y usted no derriba ningún gobierno si este gobierno o se va voluntariamente, como lo hizo Batista en Cuba en su momento, él no quiso dar ni siquiera la pelea, ¿ya? O se entrega, como lo hizo el gobierno venezolano, al chavismo en su momento, porque le perdonaron el pescuezo a un golpista, ¿ya? O se va porque decide o porque todo el proceso iba en dirección de devolver la democracia, como fue el caso de Pinochet en Chile. Pero esos son los casos de voluntariedad de entrega. Claro, bueno. La alternativa... Habría que presionar para que tuvieran esa voluntad, digo yo. Pero ¿cuál es la alternativa? Si también seamos claros. El gobierno de Venezuela está en una situación, o los dirigentes del gobierno venezolano están en una situación bastante compleja. Si Maduro entrega el poder, ¿va a terminar sus días en una cárcel americana? ¿Como Noriega? Bueno, no, habría que lo que le quiero decir, habría que buscar la manera
de que el costo de la salida fuera menor que el costo de quedarse. Ahí está el tema, no es tan fácil. Y no, yo sé que no es nada fácil. Porque el costo de quedarse para la dirigencia normalmente es muy bajo. Es para la gente que es muy alto. Sí, señor. Es verdad.